Okay, so buenas noches, good evening everybody, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de los stents nano-funcionalizados en el esófago y en el tracto gastrointestinal. So, thank you, Dr. Sun. Go ahead. Buenas noches a todos. Hoy me gustaría hablar de stents nano-funcionalizados en el esófago y tracto gastrointestinal. I hope you remember the take-home messages regarding the expandable metallic stent in benign esophageal strictures. You remember this one, right? Bare metallic stent placement in patients with benign esophageal strictures is a relative contraindication because the long-term result is poor due to the tissue hyperplasia above and below the stent and within the stent. And temporary curved metallic stent placement is safe and useful, but with a high recurrence rate. You can see tissue hyperplasia above and below the stent. And tissue hyperplasia represent a major limitation to long-term stent placement. And finally, selective ALK5 inhibitor eluting stents have therapeutic potential in the treatment of tissue hyperplasia secondary to stent placement. Espero que recuerden estos mensajes para llevar a casa que hemos mencionado con respecto a los stents metálicos expandibles en las estenosis esofágicas benignas. Primero, la colocación del stent metálico no cubierto en pacientes con estenosis esofágicas benignas es una contraindicación relativa por la hiperplasia que ocurre a través de los alambres. También la colocación de stents temporales cubiertos es seguro y útil, pero tiene altas tasas de recurrencia en estenosis esofágicas benignas. Además, la hiperplasia del tejido representa una limitación importante a la colocación de los stents a largo plazo en el esófago. Y por último, que los inhibidores selectivos de ALK5, que son liberados por stents, tienen un potencial terapéutico en la prevención y el tratamiento de la hiperplasia del tejido secundario a la colocación del stent esofágico. I agree with the opinion saying that it is desirable to use agents that are active in the near-infrared region of the radiation spectrum to minimize the extinction by intrinsic chromophores in native tissues. For example, gold nanorods can absorb and scatter strongly in the NIR region. From 650 to 900 nanometers. Estoy de acuerdo con la opinión que dice que es deseable utilizar agentes que están activos en la región cercana al infrarrojo del espectro de la radiación para minimizar la extinción de luz por cromóforos intrínsecos en el tejido nativo. Los nanorods de oro pueden absorber y dispersarse fuertemente en la región NIR de 650 a 900 nanómetros. Recently, various nanoparticles, including gold nanoparticles and magnetic nanoparticles, have been extensively studied for thermal treatment as a light-absorbing photothermal conducting agent, particularly for photothermal therapy to destroy tumor cells. Recientemente, varias nanopartículas, incluidas las nanopartículas de oro y las nanopartículas magnéticas, han sido ampliamente estudiadas para tratamientos térmicos como agentes conductores fototérmicos absorbentes de la luz, particularmente para la terapia fototérmica para la destrucción de células tumorales. I'd like to introduce our experience with branched gold nanoparticle coated nitinol stents in the esophagus.
me gustaría presentar nuestra experiencia con stents de nitinol recubiertos con nanopartículas de oro ramificadas en el esófago. We developed branched gold nanoparticles coated nitinol stent and investigated the effect of local heating on the near-infrared laser irradiation for the suppression of stent-induced tissue hyperplasia in the red esophagus. We fabricated the BGNP-coated nitinol stent using two-step synthesis. First, we coated the bare nitinol stent with the polydopamine, and then the BGNPs were successfully grown on the surface of the stents. Desarrollamos stents recubiertos con nanopartículas de oro ramificado e investigamos el efecto de la calefacción local bajo irradiación infrarroja cercana del láser para la supresión de la hiperplasia inducida por el stent en el esófago de ratas. Fabricamos los stents de BGNP usando nitinol, usando una síntesis de dos pasos. Primero, cubrimos los stents de nitinol con PDA y posteriormente los BGNPs se lograron crecer con éxito en la superficie de los stents. We used branched golden nanoparticles developed by Kim and his co-workers in Northwestern University in Chicago. They are highly efficient near-infrared photothermal transducers showing distinct heating efficiency compared with conventional spherical gold nanoparticles. Utilizamos las nanopartículas de oro ramificadas desarrolladas por Kim y sus compañeros en la Universidad de Northwestern. Sus nanopartículas de oro ramificadas son altamente eficientes cerca de transductores fototérmicos infrarrojos y muestran una eficiencia de calentamiento distinta en comparación con partículas de oro esféricas convencionales. This slide shows the schematic illustration of a preparation process for BGNP-coated nitinol stents. We used bare nitinol stent, which is 5 millimeters in diameter and 15 millimeters long. And these are SEM images, SEM images, and these are energy dispersed X-ray spectroscopy mapping analysis of the control self-expandable metallic stents and the PDA-coated self-expandable metallic stent and the BGNP-coated stent. You can see strong signal, nickel and titanium for nitinol stent and carbon for PDA-coated stent and gold for the BGNP-coated self-expandable stent. You can see this is a control SEMS and the BGNP-coated SEMS. The thickness of coating was 7 micrometers. Esta diapositiva es una ilustración esquemática del proceso de preparación para las nanopartículas de oro ramificadas y en los stents, colocadas en los stents de nitinol auto-expansibles. Utilizamos un stent de nitinol de 5 milímetros de diámetro y 15 milímetros de largo. El stent tenía 2 púas en el centro para prevenir la migración y un marcador radiopaco en sus extremos proximales y distales. Estas son fotos de microscopía electrónica de exploración, SEM, o de análisis de la exploración con espectroscopía de rayos X, o EDS, de los stents no cubiertos de nitinol y de los stents revestidos de PDA y las imágenes del stent antes y después de la capa de BGNP.
Aquí pueden ver las señales fuertes de níquel en azul, de titanio en verde, de los stents de nitinol en control y para carbono en rosa, de los stents cubiertos con PDA. Y en oro, en rojo, y el níquel de los stents de nitinol cubiertos de BGNP. Pueden ver en el esquema que está a la par, en la microscopía electrónica, donde el grosor del stent aumentó 7 micrómetros con el recubrimiento. This is the same image of the surface of BGNP coated stent, and this is a TEM image, and this is a UV vis absorption spectra of BGNPS extracted from the surface of BGNP coated stent. We extracted this coating from the stent, and here you can see formation of branches. Para confirmar el crecimiento de los BGNPs en la superficie de los stents, extraímos el BGNP de los stents y analizamos las imágenes por microscopía electrónica. Esta es una imagen de alto aumento de la superficie de los stents recubiertos con BGNP. Esta ya es una imagen de microscopía electrónica y aquí la última se trata de los espectros de absorción ultravioleta del BGNP extraído de la superficie de los stents. Aquí pueden ver la formación de ramas en las moléculas. To evaluate the heating profiles of BGNP-coated nitinol stent, BGNP-coated nitinol stent were irradiated with 4 different laser powers from 0.0, 0.5 to 2.0 watts. You can see proportional temperature increase according to the laser power and homogeneous temperature increase of entire stents. Para evaluar los perfiles de calefacción de los stents con nanopartículas de oro revestidos, ramificados, estos se irradiaron con 4 diversos tipos de energía láser a partir de 0.5 watts hasta 2 watts. Y aquí se puede ver el aumento proporcional de la temperatura de acuerdo con la potencia del láser y el aumento homogéneo y uniforme de la temperatura en todo el stent. For this study, a total of 52 rats were included, and we divided the 52 rats into 4 groups. Group A received the BGNP-coated stent without heating. Group B with heating at 50 degrees by Celsius degrees, and Group C 65 degrees, and Group D 80 degrees for 60 seconds, just once 10 days after stent placement. Para este estudio se utilizaron un total de 52 ratas. Dividimos las ratas en 4 grupos. El grupo A recibió el stent recubierto con BGNP sin aplicársele terapia fototérmica y sirvió de grupo control. El grupo B recibió calentamiento local a 50 grados centígrados. El grupo C recibió calentamiento a 65 grados centígrados y el grupo D a 80 grados. Esto se realizó por 60 segundos, una vez al día, 10 días después de la colocación. 3 rats per group and 3 age-matched healthy rats were sacrificed 3 days after local heating for Western blot analysis to evaluate the heat shock protein 70 expression, and the remaining rats were sacrificed 4 weeks after stent placement for histopathology, including HE and meson trichrome staining, immunohistochemistry, and immunofluorescent to evaluate the tissue response after heating.
Tres ratas por grupo y tres ratas por grupo y tres ratas sanas del grupo control fueron sacrificadas 3 días después de el calentamiento local para el análisis de Western blot y para evaluar la expresión del Heat Shock Protein 70. Las ratas restantes fueron sacrificadas 4 semanas después de la colocación del stent para los estudios histopatológicos de hemotoxilina y eosina, de tinción tricrómica, de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, para evaluar la respuesta del tejido después del calentamiento local. This slide shows the heating profiles of BGNP-coated nitrogen stent in ex vivo near-infrared laser at 1.5 watts. You can see the same configuration even after local heat treatment and temperature change at both ends of the stent. Esta diapositiva muestra los perfiles de calentamiento de los stents recubiertos con BGNP en un modelo ex vivo. Aquí pueden ver el perfil de calentamiento a 1.5 watts. Pueden ver los gráficos de temperatura y las imágenes térmicas con una cámara infrarroja. Y pueden ver que la misma configuración, incluso después del tratamiento térmico local, y los cambios de temperatura en ambos extremos del stent con una pequeña diferencia entre ellos. We routinely performed contrast media esophagogram to see the location of stent placement before stent placement, and then we press the stent with the use of a micro catheter, guide wire, and stent into this set and push a catheter. Esta diapositiva muestra lo que rutinariamente hacíamos, que era hacer un trago de medio, y se hace la esofagografía. Previo al stent, se realiza para determinar la ubicación de la colocación del stent, seguida por la colocación del stent con el uso de un introductor y un empujador, y la esofagografía posterior al procedimiento para confirmar la posición y la permeabilidad del stent. For local heating the stent, an optical fiber is introduced through the mouth into the 6 French catheter with a radiopaque mark, and so that the middle part, distal part of the 6 French catheter to be located in the middle part of stented esophageal lumen. Para el calentamiento del stent se utilizaba una fibra óptica, la cual se introducía a través de un catéter de 6 French con un marcador radiopaco y se introducía a través de la boca hasta la porción media del stent y guiado por dirección fluoroscópica. This is a flow diagram to show the whole process. A total of 8 rats were excluded from data analysis because of complications such as deaths in 3 rats and standard migration in 5 rats. Again, 3 rats from each group were sacrificed 3 days after local heating for Western blot analysis, and the remaining rats were sacrificed 4 weeks after stent placement for histopathologic studies. Este diagrama de flujo muestra los resultados. 8 ratas fueron excluidas debido a complicaciones tales como la migración del stent en 5 ratas y muerte debido a una hemorragia en una semana después de la colocación del stent en 3 ratas. 3 ratas, como mencionamos, por grupo fueron sacrificados a los 3 días después del calentamiento local para el análisis de Western blot, y las ratas restantes fueron sacrificadas 4 semanas después de la colocación del stent.
This is an endoscopic photogram immediately after local heating in a group B, showing whitish color discoloration around the wire mesh. And these are endoscopic photogram obtained 4 weeks after stent placement in a control group red and in a group B red, showing the difference between these two stents regarding the tissue hyperplasia, severe tissue hyperplasia in a control group red compared with the group B. Esta imagen endoscópica obtenida inmediatamente después del calentamiento local en una rata del grupo B muestra una mucosa del esófago ya con adelgazada con parches blanquecinos adyacentes al stent. La siguiente, es una imagen endoscópica obtenida 4 semanas después de la colocación del stent en una rata del grupo control y muestra una hiperplasia severa del tejido a través de los orificios del alambre, en comparación con la última foto, donde vemos el lumen del esófago de una rata del grupo B 4 semanas después, donde no hay esa hiperplasia. The heat shock protein 70 expressions after local heating gradually increased in heating dose-dependent manner. Aquí pueden ver la diferencia en las expresiones de la HSP, de la proteína heat shock, entre los grupos. Pueden ver que la expresión aumentó más con respecto, o sea, gradualmente, dependiendo es de una forma dosis dependiente según el calentamiento. Regarding the HE staining and Mason trichrome staining, the tissue hyperplasia in group A was greater than those in group B, C, D. You can see tissue hyperplasia. This is the place where the stent was. En cuanto a los, pueden ver la coloración de hematoxilina y eosina y de tricrómico de Mason y muestra una hiperplasia del tejido en el grupo A que era mucho mayor que en los grupos B, C y D. Las flechas representan los sitios de las púas del stent y las puntas de la flecha muestran el tejido, la reacción de granulación inducido por el stent. Heat shock protein 70 and tonal expressions were increased in the heated groups compared to the group A. You can see the gray color itself is an expression. Regarding the alpha SMA, you can see more expressions in group A and in group D in comparison with group B and C. En cuanto a la inmunohistoquímica, la expresión de alfa SMA en el grupo control y en el grupo D fue aumentada en comparación al grupo B, y al igual que en el grupo del heat shock protein y en la expresión de tunnel, en el grupo control fue perceptiblemente menos, en los otros grupos. The Ki67 and BRDU expressions were less prominent in local heating groups than in group A. Los niveles de expresión de Ki67 y BRDU, que son marcadores del ciclo celular, fueron más prominentes en el grupo control que en los grupos de calentamiento local. And tissue hyperplasia related variables, and this ones was significantly higher in group A than in the other groups. Epithelial layers, and this one, and also alpha smooth muscle A positive degrees, and H shock protein 70 positive degrees.
expressions in group D was significantly higher than in those group B and C. Las variables relacionadas con la hiperplasia del tejido fueron perceptiblemente más altas en el grupo control que en los grupos locales a los que se les colocó calefacción local, excepto en el tema de la infiltración inflamatoria. Y el número de expresión en las capas epiteliales de alfa-SMA y de heat shock protein 70 en el grupo D sí fue mayor que en el grupo B y C. I'd like to move on to the next topic, BGNP-coated nitinol stent in the stomach. Quisiera pasar al siguiente tema, que son stents de nitinol recubiertos por nanopartículas de oro, ramificadas pero a nivel del estómago. A total of 45 rats were used for this study. We divided 45 rats in 3 groups. Group A received the nitinol stent without heating. Group B, BGNP-coated stent with local heating. And Group C, without local heating. The local heating was done once for 60 seconds, 7 days after stent placement in Group B. And the 5 rats for group with or without heating were sacrificed 3 days after local heating. And the remaining rats were sacrificed 4 weeks after stent placement. Para este experimento usamos un total de 45 ratas. Dividimos las ratas en 3 grupos. El grupo A recibió el stent de nitinol sin la terapia fototérmica para que funcionara como grupo control. El stent, los stents eran de 5 milímetros de diámetro y 8 milímetros de largo. El grupo B recibió el stent revestido de BGNP con un calentamiento local de 55 grados. Y el grupo C recibió el stent revestido de BGNP, pero sin la calefacción. La calefacción local fue hecha por 60 segundos, una vez que 7 días después de la colocación del grupo B. Y 5 ratas en el grupo con y sin la calefacción local fueron sacrificadas después de los procedimientos. Y los animales restantes se sacrificaron 4 semanas después de la colocación del stent. Again, this is a flow diagram. I can skip this one. This slide shows the technical steps in stent placement. After incision of the skin and the anterior wall of the stomach, a 6 French stent delivery system was introduced over guide wire across the stomach into the duodenal bulb under fluoroscopic guidance. After stent placement, the proximal ends of the stent was sutured to the gastric wall to prevent its migration, followed by puncture site suture. Finally, a contrast media study was performed to check the location of the stent. Para repasar los pasos, como punto importante, el sistema de entrega de 6 French fue introducido sobre un alambre guía a través del estómago en el bulbo duodenal bajo fluoroscopía. Después de la colocación del stent, el extremo proximal del stent fue suturado al tejido gástrico para prevenir su migración, seguido por la sutura del sitio de la punción. Después, un estudio de contraste del tracto gastrointestinal superior se realizó para comprobar la ubicación del stent. This slide shows the technical steps in photothermal mediated local heating. 1 week after stent placement, a 6 French stent delivery system was introduced into the duodenum in the same technique. And for infrared irradiation, laser irradiation, 1 millimeter optic fiber, you can see optic fiber,
was passed through the 6 French sheaths into the stent delivery system, and the rat in group A and C underwent the same procedure without local heating. Esta diapositiva muestra los pasos técnicos para el calentamiento fototérmico. Para el tratamiento, una semana después de la colocación del stent, un sistema de entrega de 6 French se introducía al duodeno bajo la misma técnica que en el caso previo para la colocación del stent. Para la irradiación con láser, una fibra óptica de 1 milímetro fue pasado a través de la vaina de 6 French hacia el lumen del stent. Se utilizó la irradiación con el láser por 60 segundos en el grupo B. Y por último, las ratas de los grupos A experimentaron el procedimiento. Here you can see rapid temperature increase after irradiation and rapid temperature decrease after cessation. The in vivo heating temperature was 10.8% lower than in vitro heating 1. Aquí pueden ver esta imagen donde se ven los estudios in vivo y in vitro, donde hay un aumento importante de la temperatura rápidamente después de la irradiación, del calentamiento, y una rápida disminución de la temperatura después de que se termina la irradiación. La temperatura del calentamiento del stent in vivo fue 10.8% inferior a la de las temperaturas que se obtuvieron en el calentamiento in vitro. The tissue hyperplasia in group A and C was greater than in group B. This is H staining, this is empty staining. Aquí pueden ver la tinción con hematoxilina y eosina y de tricrómico, y pueden ver que la hiperplasia del tejido en el grupo A y C fue mayor que en la del grupo B, básicamente. And CD31 in group B was lower than in group A and C. And then regarding the tunnel expressions in group B were higher than in group A and C. So this is a CD31 and this is a tunnel expression. También en la parte de inmunohistoquímica se encontró que CD31 en el grupo B fue menor que en los grupos A y C. Y en el caso de la expresión de túnel, en el grupo B se encontró que fue mayor que en el grupo A y C. The mean percentage of the gradation tissue area and the connective tissue area, mean collagen deposition degree, and the CD31 in group B was significantly lower than in groups A and C. El porcentaje promedio del área del tejido de granulación y el área del tejido conectivo, además del grado promedio de la deposición de colágeno y de CD31 en el grupo B, fue perceptiblemente más bajo que en los grupos A y C. And HSP, heat shock protein 70 expression in group B was significantly higher than in groups A and B, but there was no significant difference between groups A and B. La expresión del heat shock protein 70 en el grupo B fue perceptiblemente más alta que en los grupos A y C, pero no hubo una diferencia significativa entre los grupos A y C. In conclusion, moderate local heating with the nano-funcionalized stents represent a promising new approach for suppressing stent-induced tissue hyperplasia in the rat esophagus and the GI tract. BGNP-coated nitinol stent is excellent in heat generation by near-infrared laser irradiation, and the phototherapy property can be easily controlled by adjusting the NIR laser power
And heat shock protein 70 expression increased after heating, strongly correlated with all apoptosis and inversely correlated with the cell proliferation, including cell cycle markers. Finally, further studies are warranted to refine the optimal temperature ranges and the timing for local heating to suppress the tissue hyperplasia. En conclusión, la calefacción local mediada por los stents nano-funcionalizados representa un nuevo avance prometedor para suprimir la hiperplasia inducida por el stent en el tejido esofágico en ratas. El stent de nitinol recubierto por BGNP es un excelente generador de calor utilizando radiación con láser MIR. La propiedad del calentamiento se puede controlar fácilmente ajustando la potencia del láser. La expresión del heat shock protein 70 aumentó después de la calefacción y se correlaciona fuertemente con la apoptosis de la célula y es inversamente proporcional a los marcadores de proliferación celular que se estudiaron en este estudio, que son el KI67 y el BRDU. Y por último, otros estudios se necesitan para refinar la gama de temperaturas y la sincronización óptima para la calefacción local, para que la calefacción local o el calentamiento local pueda suprimir la hiperplasia del tejido de granulación.